Al abrir la Biblia, la primera frase declara contundentemente una verdad universal en el principio. Dios creó los cielos y la tierra. Esta afirmación, como una fuerza estabilizadora, establece la supremacía de Dios como el único creador de todas las cosas. Desde las aves del cielo hasta los peces del mar, desde las vastas praderas hasta las bestias que las habitan, e incluso nosotros, los humanos, todos somos creados por la mano sabia y poderosa de Dios. La Biblia nos dice claramente que Dios contempló todo lo que había creado y pronunció: es muy bueno. Por lo tanto, si alguien te dijera que la Biblia registra criaturas misteriosas no creadas directamente por Dios, podrías pensar que es una exageración, o incluso una distorsión de la fe. Esto parece desafiar directamente el fundamento mismo de la fe. ¿Podría haber otra fuente de poder, además de un solo creador? Sin embargo, la profundidad y el misterio de la Biblia residen precisamente en que no es una simple colección de cuentos de hadas en blanco y negro, sino una magnífica epopeya llena de tensión, conflicto y revelación. Nunca rehúye la oscuridad, el caos y la rebelión del universo. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de las Escrituras para descubrir tres seres misteriosos, no creados por Dios, ocultos entre líneas. Deja ir tus prejuicios y prepárate para una experiencia alucinante, pues los descubrimientos que estamos a punto de hacer revolucionarán por completo tu comprensión del mundo bíblico. Las respuestas serán realmente inesperadas. La primera criatura misteriosa que buscaremos, cuyo nombre resuena a través de la historia, se agita en antiguas leyendas y es suficiente para infundir miedo, incluso en los corazones de los marineros más valientes. Leviatán. Leviatán. El mismo nombre está imbuido de poder y terror, como el profundo suspiro de las profundidades. Al final del libro de Job, en medio de un sufrimiento insoportable, Job se angustia por Dios, buscando justicia y una explicación. Sin embargo, Dios no le ofrece una teoría rigurosa como un filósofo, ni palabras suaves y tranquilizadoras como un psicólogo. Al contrario, Dios le habla a Job desde un torbellino, con una serie de preguntas retóricas elocuentes, majestuosas e incontestables, que, como una sinfonía cósmica, resuenan con su trascendencia y las limitaciones humanas. En medio de estos atronadores versículos, Dios dedica un capítulo entero a una representación vívida y colorida del Leviatán, con una riqueza de detalles y una grandeza sin paralelo en toda la Biblia. No se trata de una simple muestra de poder, más bien, Dios responde al sufrimiento más profundo de la humanidad, utilizando el aspecto más sobrecogedor de su creación. Dios le pregunta a Job: ¿puedes atrapar al Leviatán con un anzuelo? ¿Puedes sujetar su lengua con una cuerda? En vano esperan los hombres atraparlo. ¿No se vencerá el temor al verlo? Esta pregunta inicial establece un tono inquebrantable. El Leviatán está más allá del poder humano, incluso de la comprensión. La descripción posterior de Dios despliega ante nosotros una imagen vívida y aterradora. Su cuerpo está cubierto de escamas impenetrables, como un escudo hermético, sellado, impenetrable incluso para el aire. Espadas y lanzas son como frágil paja ante él, y las piedras son solo hierba triturada. Dios continúa su descripción. Cuando estornuda, sale luz. Cuando abre los ojos, se abren como la luz de la mañana. Imaginen ese ojo gigante abriéndose desde las profundidades del mar, como el amanecer mismo, radiante con la luz del juicio. Aún más aterrador, de su boca salen antorchas encendidas y chispas. De su nariz sale humo como una olla hirviendo y una caña encendida. Su aliento enciende brasas y una llama sale de su boca. Esta ya no es una criatura cualquiera que conozcamos, sino un volcán andante. Un purgatorio viviente. Se agita en el abismo como aceite hirviendo en una olla. La profundidad se agita ante él, y su camino deja tras de sí una estela luminosa, tanto que el salmista exclama: uno habría pensado que la profundidad había encanecido. Finalmente, Dios hace un gesto sorprendente para este coloso. No hay criatura en la tierra tan intrépida como él. Desprecia todo lo que es alto,
reina sobre todas las bestias orgullosas. Al leer esto, una gran pregunta ronda nuestros corazones. ¿No es una criatura tan específica y poderosa la cumbre de la creación de Dios? Dios mismo la llama explícitamente criatura. El misterio aquí reside en la necesidad de una comprensión más profunda de la palabra creación. En Génesis 1, la creación de Dios es un proceso de la nada a algo, de la oscuridad a la luz, del caos al orden. Antes de que Dios dijera, sea la luz, la tierra se describe como desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. En el contexto cultural del antiguo Cercano Oriente, el abismo y la oscuridad no representaban un vacío tranquilo, sino una fuerza caótica primordial, indómita, hostil y destructiva. Muchos eruditos bíblicos creen que Leviatán es la personificación de esta fuerza caótica primordial, la manifestación física de la oscuridad sobre la faz del abismo. No era una especie diseñada meticulosamente desde cero por Dios en un solo día de la semana de la creación, como el ganado, las ovejas, las aves y los peces. Más bien, representa las fuerzas violentas y desordenadas de las profundidades al principio de la creación, que se oponían al orden divino. Por lo tanto, la creación divina del Leviatán puede describirse con mayor precisión como una forma de conquista y restricción. Esto se confirma repetidamente en los Salmos. El salmista alaba a Dios diciendo: agitaste el mar con tu poder, aplastaste las cabezas de los monstruos marinos en las aguas, aplastaste la cabeza del Leviatán y se la diste a las bestias del desierto como alimento. Aquí, la relación entre Dios y Leviatán no es una relación tierna entre creador y criatura, sino entre conquistador y conquistador. Dios no es el padre de Leviatán, sino su conquistador. Al derrotar a este coloso, que representa el caos, Dios establece su orden cósmico. Es como un gran rey que consolida su reino y demuestra su autoridad, sofocando la rebelión, no creándola. La existencia de Leviatán sirve precisamente para resaltar el poder incomparable y trascendente de Dios. Cuando Dios le mostró a Job el Leviatán, no estaba presumiendo de su impresionante mascota. En cambio, estaba usando una metáfora de poder que Job podía comprender, diciendo: mira, incluso esta fuerza, que representa lo más primitivo, violento y orgulloso del universo, está bajo mi control. Puedo aplastarle la cabeza y manipularla. Entonces, ¿no están el sufrimiento y la confusión, aparentemente caóticos, que experimentas aún más bajo mi control? Así pues, desde esta profunda perspectiva, el Leviatán no fue una criatura creada por Dios con fines ornamentales o ecológicos, en un mundo armonioso donde todo está bien. Más bien, fue una reliquia de antes del establecimiento del orden cósmico, una encarnación del caos derrotado y contenido por el gran poder de Dios. Su existencia misma era el remanente de un antiguo campo de batalla, un recordatorio constante para las creaciones posteriores de que la luz, la paz y el orden que disfrutamos no deben darse por sentado, sino que son fruto de la victoria de Dios sobre la profunda oscuridad y el caos. No es una obra meticulosamente construida a partir de un plano divino, sino el trasfondo profundo, ingobernable, pero finalmente dominado. Antes de que Dios desate la luz del orden sobre el lienzo del universo, por lo tanto, decir que es no creado por Dios significa que no se origina en la intención creativa activa, ordenada y hermosa de Dios, sino que representa una fuerza primordial que se opone a ella. En la secuencia creativa de Dios, desempeña el papel de oposición y conquistado. ¿Te hace esta primera respuesta reconsiderar la historia épica tras la palabra creación? A continuación, consideremos la segunda criatura misteriosa, que a menudo aparece junto a Leviatán. Uno controla las profundidades marinas, el otro domina la tierra. Behemoth es el señor de la tierra, y su nombre es Behemoth. También en el libro de Job, justo antes de la impresionante descripción de Leviatán, Dios presenta a Behemoth a Job como preludio de su sabiduría trascendental. Dios dijo: mira al hipopótamo. Lo hice al crearte a ti. El término hipopótamo es una elección de la traducción china para facilitar la comprensión. La palabra original,
Behemoth significa behemoth, en plural, behemoth, que significa gigante o bestia, lo que indica su enorme tamaño y representa una imagen mucho más allá de los dóciles hipopótamos que vemos en los zoológicos actuales. Es un ser mítico, el símbolo supremo del poder de la tierra. El texto lo describe meticulosamente como comiendo hierba como un buey, una descripción conmovedora que sugiere su inmensa fuerza, pero su naturaleza no es sanguinaria. Su poder reside en sus lomos, su fuerza se concentra en los músculos de su vientre, como un núcleo de acero. Su cola se balancea, fuerte, como un alto cedro. Sus huesos son como tubos de cobre macizo, sus extremidades como pesadas barras de hierro. Cada una de estas descripciones crea una sensación de presencia física incomparable e indestructible. Las montañas producen su alimento, como si la tierra entera alimentara a este rey. Las bestias de presa que deambulan a su alrededor insinúan su indiscutible supremacía en la naturaleza. Descansa bajo las hojas de loto, oculto entre juncos y pantanos, en armonía con la tierra. Incluso cuando el río se desborda, su rugiente torrente lo azota, permanece imperturbable. Incluso cuando el Jordán alcanza su borde, permanece impasible, impasible ante el derrumbe del monte Tai. Entonces, Dios ofrece una descripción crucial y profunda. Lo llama la más importante de mis creaciones y declara, solo su Hacedor puede acercarse a él con una espada. Estas palabras son la clave para comprender la naturaleza increada de Behemoth. Por un lado, la declaración explícita de Dios en Yo lo creé parece negar directamente nuestra indagación. Pero, por otro lado, la frase «solo su Hacedor puede acercarse a él con una espada» lo distingue radicalmente de todos los demás animales del Génesis. En el Génesis, tras crear a la humanidad, Dios le otorgó explícitamente la autoridad suprema en fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorejad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La humanidad fue establecida como la mayo e redoma de Dios en la tierra, con dominio sobre todas las demás criaturas. El hecho de que Adán nombrara a todos los animales encarnaba esta autoridad. Sin embargo, Behemoth fue claramente una excepción absoluta. Era una criatura a la que ni siquiera la humanidad podía acercarse, controlar ni nombrar. Su existencia parecía estar fuera del ámbito de dominio originalmente otorgado por Dios a la humanidad, existiendo fuera del orden ecológico familiar. Entonces, ¿por qué era tan especial Behemoth? ¿Cuál era el verdadero significado de su existencia? Si Leviatán representaba el poder caótico primordial del océano conquistado por Dios, entonces Behemoth podía entenderse como la encarnación suprema del poder terrestre primordial. Fue llamado el primero de la creación de Dios. Y este primero o primero no se refería necesariamente al primero en orden cronológico, sino más bien al primero en rango y poder. Representa el poder primordial, robusto, indómito e ilimitado de la creación divina de la tierra. Pasta como un buey, aparentemente dócil, pero posee una fuerza que obliga incluso a las montañas a servirle, y una estabilidad que ni los ríos desbordados pueden quebrantar. Es el corazón de la tierra, la encarnación de su fuerza más antigua y sólida. Su naturaleza increada se refleja en su propósito. Dios creó el ganado vacuno y ovino para proporcionar alimento, ropa y ayudar en la agricultura. Él creó flores, plantas y árboles para adornar la tierra y dar fruto para los humanos y los animales. Estas creaciones están inextricablemente ligadas a la supervivencia humana y al plan general de gobierno de Dios. Forman parte del mundo muy bueno que Dios ha preparado para la humanidad, y su propia existencia está, de alguna manera, conectada con ella. Pero ¿qué hay de Behemoth? No cumple ningún propósito humano, ni puede ser gobernado por humano. Su existencia es un puro monumento al poder, una escultura viviente que existe únicamente para demostrar la insondable majestad del Creador mismo. No pertenece al ecosistema humano, sino al escaparate soberano de Dios, una obra maestra cerrada al público y reservada solo para la admiración de Dios. Podemos intentar entenderlo así
antes de crear el mundo que conocemos y entendemos, la patria edénica preparada para la humanidad. Dios primero estableció ciertas leyes y fuerzas fundamentales dentro del universo. Behemoth es la encarnación de este poder primordial y fundacional. Fue creado por Dios, pero no para integrarse en el orden edénico que conocemos, confiado a la administración humana. Su creación es más bien un evento creativo independiente y desconocido, que existe únicamente como una evidencia circunstancial del poder absoluto de Dios. Es como un magnífico templo erigido en territorio deshabitado, cerrado a los peregrinos. Su mera existencia proclama silenciosamente al universo entero la grandeza y el poder inconmensurable de su constructor. Por lo tanto, cuando decimos que Behemoth no fue creado por Dios, queremos decir que no forma parte de la secuencia creativa de la patria de Dios para la humanidad. Es un forastero, un ser de un plano de creación más antiguo y primordial. Su existencia desafía nuestra visión antropocéntrica de la creación. Su inmensidad, aunque silenciosa, nos recuerda que la creación de Dios es mucho más vasta y misteriosa de lo que imaginamos. El significado de algunas creaciones puede residir únicamente en un diálogo entre Dios y Él mismo, con los humanos como meros espectadores distantes y asombrados, a quienes solo se les permite vislumbrar. Les llena esta respuesta de una admiración incomprensible, inspirándoles en una renovada humildad ante la creación de Dios. Ahora, pasemos a la tercera criatura, la más central, omnipresente y asombrosa. Carece del tamaño de Leviatán, que agita los mares profundos, ni del poder de Imos, que sacude montañas y ríos. Sin embargo, su influencia, como la del virus más virulento, ha permeado la historia de la humanidad y continúa impactando profundamente a cada individuo, a cada familia y a cada sociedad actual. Es la serpiente antigua en el jardín del Edén, en Génesis 3. La aparición de esta serpiente es sorprendentemente abrupta y misteriosa. En un mundo perfecto, descrito por Dios como muy bueno, todo coexistía en armonía. Adán y Eva andaban cerca de Dios, y la muerte y la corrupción aún no habían entrado en el mundo. Fue en este entorno donde la serpiente hizo su aparición silenciosa. La Biblia la describe con una frase aparentemente simple, pero profunda. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Entonces, ocurrió algo extraordinario. A la serpiente comenzó a hablar. No solo podía hablar, sino que poseía una inteligencia inmensa, una lógica meticulosa y una mente siniestra. Era muy versada en las palabras de Dios, pero se atrevió a cuestionarlas y distorsionarlas abiertamente. Le planteó a Eva la pregunta que causaría un gran revuelo en la historia de la humanidad. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del jardín? Al exagerar el alcance de la prohibición divina, astutamente sembró la primera semilla de duda en el corazón de Eva. Luego, negó rotundamente el juicio divino, declarando, no moriréis, y con la tentación más mortal, golpeó el corazón del orgullo humano, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Finalmente, su seducción triunfó, y la primera pareja humana rompió su pacto con Dios y cayó. A partir de entonces, el pecado y la muerte inundaron el mundo, antes perfecto, como un diluvio. Esta pregunta llega al corazón de la fe. ¿Quién creó a la serpiente? Si fue creada por Dios, ¿por qué crearía Dios una criatura tan astuta, parlanchina y maliciosa, y la colocaría precisamente en el entorno perfecto del jardín del Edén? Esto parece contradecir la perfecta bondad de Dios y su decisión de no tentar al hombre. Si no fue creada por Dios, ¿de dónde provino? ¿No implica esto la existencia de una fuente independiente del mal en el universo, paralela a Dios? Esto, a su vez, contradice la doctrina de que Dios es el único y supremo creador. Es un dilema teológico aparentemente irresoluble. La respuesta aquí es la clave para desentrañar toda la historia bíblica de la redención y representa el descubrimiento más inesperado y crucial de nuestra exploración. La serpiente, biológicamente hablando, era simplemente un animal creado por Dios,
Pero la antigua serpiente del jardín del Edén era mucho más que un simple reptil. Era un vehículo, una herramienta poseída y manipulada por un espíritu superior, más antiguo y más depravado. Era una marioneta que representaba un drama mortal, y el ser que la manejaba es la tercera y más profunda criatura misteriosa, increada, que realmente buscamos. En revelaciones posteriores, como el desvelamiento gradual de una novela policíaca, la Biblia revela gradualmente la verdadera identidad de esta mente maestra. Miles de años después, en el Apocalipsis, el anciano apóstol Juan es arrebatado al cielo en una visión. Presencia una gran batalla en el reino espiritual. Un gran dragón rojo lucha contra Miguel y sus ángeles, quienes finalmente son derrotados y arrojados a la tierra. Juan entonces usó una declaración revolucionaria para identificar claramente al dragón. El gran dragón es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo habitado. Estas palabras, como un rayo, atravesaron la niebla de la historia, vinculando firmemente a la serpiente antigua del jardín del Edén en el Génesis con el arcángel caído, conocido en el mundo espiritual como Diablo y Satanás. Entonces, ¿quién es Satanás? ¿Fue creado por Dios? La respuesta aquí es el punto de partida de toda la tragedia humana en sí y no. Los teólogos consideran ampliamente que pasajes de Ezequiel e Isaías describen la gloria de Satanás antes de su caída. Una vez fue la estrella brillante, el hijo de la mañana, con un nombre llamado Lucifer, que significa portador de luz. Una vez fue un querubín ungido ante el trono de Dios, adornado con gemas deslumbrantes, y caminaba entre las piedras llameantes del jardín del Edén de Dios. La palabra de Dios dice de él: perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti injusticia. Esta es la clave para desentrañar el misterio. Perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Indica claramente que Dios lo creó desde el principio como un arcángel perfecto, glorioso, sabio y hermoso. Dios no creó el mal. Todo lo que creó era muy bueno. Dios creó un ser espiritual perfecto, dotado de sabiduría suprema y libre albedrío. Sin embargo, este mismo ser, dotado de tan alto estatus y precioso libre albedrío, se enorgulleció de su propia belleza y gloria, y finalmente eligió caer. Isaías registra su monólogo interior. Esos 5 fatídicos yo haré, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Este orgullo y rebeldía, nacidos del libre albedrío, es el verdadero origen del pecado. La naturaleza malvada de Satanás no fue creada por Dios. Dios creó a un ángel perfecto, llamado Lucifer. Este ángel, usando el libre albedrío que Dios le dio, destinado al amor y al servicio, se transformó o corrompió, convirtiéndose en Satanás. El significado mismo de Satanás es resistente y acusador. Esta naturaleza malvada es la abnegación y la distorsión de la propia perfección de la criatura, un horrible producto de la descreación. El mal no es la adición de algo nuevo, sino la pérdida de algo en el amor, la humildad, la obediencia y la luz inherentes a la unión con Dios. Por lo tanto, Satanás, el espíritu maligno, es el ejemplo más puro y profundo de lo increado en nuestra lista. Dios creó el vehículo perfecto, el querubín llamado Lucifer, pero no creó la voluntad rebelde ni la naturaleza maligna. Este mal es una horrible consecuencia del abuso del libre albedrío, un vacío autogenerado que devora la luz. Luego, para amplificar su rebelión, este espíritu caído usó una serpiente en el jardín del Edén como medium y disfraz, inyectando su maldad y mentiras increadas en el mundo perfecto creado por Dios, contaminando a la humanidad indirectamente, a toda la creación, haciendo que crezcan espinos y cardos en la tierra. Por lo tanto, cuando recordamos a la antigua serpiente en el jardín del Edén, vemos no solo un animal, sino la superposición de 2 entidades en el cuerpo de la serpiente. Un ser vivo creado por Dios, y la voluntad maligna
autocorrupta e increada. Esta voluntad maligna es Satanás. No es una deidad independiente, igual a Dios, capaz de crear, pues su propia existencia depende y se aferra a la creación divina. Carece del poder de crear, solo de corromper y distorsionar. No puede crear vida, solo puede atraerla hacia la muerte. No puede establecer orden, solo puede propagar caos y mentiras. Leviatán representa el caos primordial conquistado por Dios, externo al mundo ordenado. Behemoth representa la fuerza primordial creada por Dios, pero externa al gobierno humano. Satanás, la figura tras la serpiente antigua, representa la forma más radical e inherente del mal increado, que surge del abuso del libre albedrío dentro del orden perfecto de Dios. Estas tres entidades, de tres dimensiones distintas, caos más allá del universo, soberanía sobre la humanidad y rebelión dentro del orden, revelan colectivamente una profunda verdad. La cosmovisión bíblica dista mucho de ser una imagen estática de Dios. Creó todo, armonioso y hermoso. Es un gran escenario dinámico y continuo. En este escenario, Dios no solo es el creador, sino también el constructor del orden, el conquistador del caos, el juez de la rebelión y, sobre todo, el redentor de la caída. Lejos de menoscabar la soberanía creativa de Dios, la existencia de estos tres seres misteriosos demuestra su omnipotencia, sabiduría y plan insondable de una manera aún más impactante. Su poder se manifiesta no solo en la creación de la nada, sino también en su control del caos, su juicio sobre el orgullo y su victoria final sobre las formas más pertinaces de maldad nacidas de la rebelión. Su existencia proporciona el contexto y la tensión esenciales para la subsiguiente historia de redención a lo largo de la Biblia. Sin el caos, ¿cómo podría ser valioso el orden? Sin criaturas tan arrogantes que lo desprecian todo, ¿cómo podría demostrarse la suprema humildad de Dios? Sin la caída fatal, ¿cuál sería el significado del amor sacrificial en la cruz? Así que, cuando se encuentre con estas criaturas aparentemente extrañas, incluso inquietantes, en la Biblia, por favor, no las descartes simplemente como mitos y leyendas obsoletos. Son profundos símbolos teológicos, ventanas que nos conducen a una comprensión más profunda del carácter de Dios. El Leviatán nos infunde asombro ante el poder de la naturaleza, y aún mayo ere admiración por el Dios que ha conquistado todo el caos del universo. El Behemoth nos infunde humildad ante la maravilla de la creación, reconociendo que la creación de Dios supera con creces nuestra comprensión y propósitos utilitarios. Y la serpiente antigua, y Satanás tras ella, nos recuerdan la realidad y el terrible poder destructivo del pecado, y por lo tanto, aún más, nos recuerdan la necesidad de anhelar y apreciar la redención definitiva y ganada, con tanto esfuerzo que Dios nos ha provisto en Cristo. Esta es, quizás, la revelación más inesperada y preciosa que estas misteriosas criaturas, no creadas por Dios, inspiradas por Dios y registradas en la Biblia, han dejado a los creyentes a lo largo de la historia. Lo que compartimos hoy puede brindarles una nueva perspectiva sobre versículos familiares, o incluso causarles una profunda conmoción cognitiva. Pero este es precisamente el encanto de la lectura profunda de la Biblia. Justo cuando creemos comprenderla, revela dimensiones más profundas y amplias, desafía nuestra comprensión cómoda, rompe nuestra teología simplista y, en última instancia, dirige nuestra mirada al Dios majestuoso y amoroso que trasciende todas las cosas, las controla y las comprende desde una perspectiva más amplia, madura y reverentan la complejidad de la creación divina, su soberanía suprema sobre el mal y su magnífico y maravilloso plan de redención a lo largo de la historia humana. Estas misteriosas criaturas son como los acordes graves esenciales de la sinfonía cósmica. Existen no para hacer ruido, sino para realzar el esplendor, la resonancia y el poder conmovedor de la melodía triunfal que finalmente se desplegará en la restauración de toda la creación. Si la lectura de hoy te ha inspirado y te ha dado una nueva comprensión de este clásico antiguo, pero infinitamente
vibrante. No dudes en darle a me gusta y suscribirte. Comparte también este descubrimiento inesperado con tus amigos que también sienten curiosidad por la verdad. Juntos, en este maravilloso viaje de exploración de la palabra de Dios, nos dejemos desafiar constantemente y crecer en asombro e iluminar por la luz eterna.